Hola a todos. Bueno, en este video, sí, de instrumentos internacionales de cobro y pago 2, que es la última unidad, pero que la vamos a trabajar en dos bloques. Entonces, el primer bloque va a responder un poco al video que vamos a tener acá y el segundo bloque a lo que sigamos trabajando la clase que viene y la siguiente sobre instrumentos. Entonces, el instrumento que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad y que es un instrumento fundamental es la carta de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué es la carta de crédito básicamente? Bueno, la carta de crédito es un documento, ¿sí? Mediante el cual un banco de la Plaza de Limpo actúa por cuenta y orden y riesgo de un cliente y se compromete a pagar o a hacer pagar el importe de crédito al exportador siempre y cuando éste cumpla. La diferencia entre este medio de pago y los que nosotros venimos viendo es que en este caso, ¿sí? El banco, ¿sí?, del importador le otorga un crédito al importador para que éste pueda comprar el producto. Por eso se llama carta de crédito, porque hay una relación de crédito entre el importador y el banco, que ahora vamos a ver, el banco del importador, que ahora vamos a ver qué nombre adopta. Bien, entonces, existen estos intermediarios que tenemos ordenante, beneficiario, banco emisor y banco corresponsal. En este caso acá, el importador es el ordenante de la carta de crédito, el banco emisor es el banco del importador, el beneficiario es el exportador y el banco corresponsal es el banco que general que está en el país de exportación, que digamos, dentro de su gran función, que es la corresponsalía, puede ser avisador, notificador, designado y demás funciones que vamos a ir viendo. Entonces, en este ejemplo acá, ¿sí? Verano, que es la exportadora, es el beneficiario, BRM es el ordenante en esta idea, Banco Itaú es el emisor y el Banco Credit Cop es el corresponsal. Entonces, las características fundamentales de la carta de crédito. La carta de crédito es un compromiso legal ineludible que toma el banco emisor porque obviamente realizó un análisis de crédito respecto del ordenante y determinó que ese ordenante puede percibir este crédito. Cuando así el banco emisor lo decidió, entonces se comprometió de forma legal a pagar o hacer pagar el monto correspondiente a la carta de crédito siempre que el beneficiario haya cumplido con todas las obligaciones que en el crédito se describen, ¿sí? Es decir, que el banco, si el beneficiario cumple con la obligación de embarcar la mercadería en las condiciones detalladas en la carta de crédito, entonces el beneficiario va a cobrar porque el banco emisor le va a pagar, ¿sí? En la carta de crédito, y solo en la carta de crédito, existen dos deudores. El primer deudor va a ser el ordenante y el segundo deudor va a ser el banco emisor. Y el vínculo va a estar en el caso del ordenante, por el contrato de compra-venta internacional y en el caso del banco emisor por la carta de crédito. Ahora, si bien el primero obligado, porque fue el primero que asumió el compromiso, fue el ordenante, ante la situación del otorgamiento del crédito, el banco emisor se convirtió en el primer obligado al pago, ¿sí? Y en segunda instancia queda el ordenante. La carta de crédito, según Morena, ¿sí?, que es un autor que escribió en 1999 un libro muy interesante sobre medios de pago, según este autor, las etapas son tres. La primera etapa se llama apertura. En la etapa de apertura, el ordenante y el beneficiario, es decir, importador y exportador, por medio de su acuerdo, constituyen el contrato de compraventa internacional. Es decir, arman el juego PO-PI, ¿no? Con la PO y la PI conforman el contrato de compraventa internacional.
A partir de eso, a partir de esos documentos, el ordenante se dirige a su banco, que en este caso es el banco emisor, que está ubicado en la plaza del importador, se dirige a su banco y solicita la apertura de la carta de crédito. El banco emisor va a evaluar ese ordenante, va a determinar si ese ordenante es susceptible de poder adquirir ese crédito, y si así lo considera, es decir, si es que es correcto esto y es posible otorgarle el crédito al ordenante, el banco emisor va a enviar un mensaje SWIFT, ¿sí? Recuerden que el SWIFT era la forma en la que se comunicaban los bancos. El mensaje es el MT-700, va a enviar este mensaje SWIFT con la apertura de la carta de crédito hacia el banco corresponsal. El banco corresponsal es seleccionado por el banco emisor, no por el beneficiario, ¿sí? Va a hacer el envío de ese mensaje SWIFT al banco corresponsal y este le va a informar al beneficiario la existencia de esta carta de crédito abierta a su nombre, es decir, a su beneficio. La segunda parte es la presentación. ¿Por qué se llama presentación? Bien, porque se van a presentar los documentos. Entonces, siempre vas primero el contrato de compraventa, segundo apertura, tercero información al corresponsal, cuarto la información al beneficiario. Si el beneficiario cuando lee la carta de crédito no tiene ningún comentario por hacer, es decir, no hay ninguna falla, ningún error que se considere en eso y no tiene que pedir ninguna modificación, entonces el banco corresponsal junto al beneficiario confirman eso, no tienen ninguna queja, entonces el beneficiario exportador ahora está en condiciones de embarcar la mercadería. Y va a embarcar la mercadería hasta, en cumplimiento con lo dicho en la carta de crédito, en cumplimiento con lo expresado en la carta de crédito. Embarca la mercadería. Una vez que embarca la mercadería, ¿sí?, tiene que confeccionar todos los documentos que se encuentren solicitados en la carta de crédito y conforme se encuentren solicitados ahí, es decir, los que te pide y cómo te los pide, los va a elaborar y los va a presentar al banco corresponsal. El banco corresponsal, como tiene no solo una relación de mandato, sino que además tiene una relación de crédito con el banco emisor, va a controlar esos documentos y si esos documentos están correctos, ¿sí? Paso 7. Lo que va a hacer es producir el pago. Va a liberar el pago al beneficiario, para luego el banco corresponsal enviar esos documentos al emisor y lo que va a hacer el emisor es producir el reembolso, es decir, el pago al corresponsal. Fíjense esto, los documentos todavía no llegaron al ordenante. Todavía el ordenante no tiene los documentos y el beneficiario ya cobró. ¿Por qué sucede esto? Porque esto solo sucede en una carta de crédito, en el que el banco emisor es el responsable, el primer responsable en el pago, y lo que va a hacer es, en este caso, nominó a este banco corresponsal a que además de ser corresponsal sea pagador. Entonces, al convertirse el banco corresponsal en banco pagador, va a tener que él ser quien controle los documentos y va a tener para controlar 5 días hábiles. ¿Sí? Bien. La última etapa es la etapa de utilización de la carta de crédito. Ahora sí, el banco emisor ya tiene en su poder los documentos, ¿sí?, y lo que va a hacer es dar aviso de los documentos y una vez que realice el pago el ordenante, el emisor le entrega los documentos y a partir de esa entrega, ahora con esos documentos, el ordenante está en condiciones de retirar la mercadería. ¿Sí? Bien. Existen distintos tipos de relaciones a lo largo de todo este proceso que yo les acabo de decir. Entonces vamos a ir haciendo como un mini análisis de estas relaciones. La primera relación es entre el banco emisor y
el ordenante. El banco emisor y el ordenante, la relación que tienen es una relación de crédito. ¿En qué sentido es una relación de crédito? En el sentido de que el banco emisor se compromete por decisión propia a pagar el crédito al beneficiario, ¿sí? Y el ordenante queda obligado a pagar el crédito al banco emisor. Entonces, el banco emisor realiza una evaluación del ordenante, considera que el ordenante es susceptible de percibir este crédito y lo que hace el emisor es comprometerse a pagar ese crédito al beneficiario y el ordenante se compromete a pagarle al emisor, ¿sí? El banco emisor, se compromete a pagarle al beneficiario por las dudas de que haya dicho algo raro y el ordenante al banco emisor. La otra relación es la relación entre el banco emisor y el banco corresponsal. Yo recién adelanté algo. Existen dos relaciones, una relación de mandato y una relación de crédito. Si el banco emisor notifica al corresponsal de que vamos a tener simplemente una relación de crédito, entonces, una relación de crédito contiene la relación de mandato. ¿Y qué es la relación de mandato? Que es la primera. Es la relación en la que solo el banco corresponsal avisa la existencia de la carta de crédito. Es decir, simplemente es banco avisador. Ahora, ¿puede ser más? Sí, puede además tener una relación de crédito, de mandato y de crédito. Entonces, en esa relación, el banco no solo se encarga de avisar, es decir, no solo es banco avisador, sino que además es banco pagador, aceptante o negociador del crédito. Y lo importante acá es que esta relación de crédito permite que el pago sea liberado por este banco corresponsal y no tener que esperar que los documentos lleguen hasta el banco emisor, ¿sí? La relación entre el banco emisor y el beneficiario es que el emisor, por medio del otorgamiento del crédito al ordenante, queda obligado a pagarle el crédito al beneficiario. ¿Y en qué orden? En el primero, siendo el primero obligado al pago. ¿Y cómo funciona esta relación entre el beneficiario y el banco avisador? Bien, el beneficiario, ¿sí? A través, ¿sí? Un crédito, digamos, voy a leer lo que dice ahí para poder explicártelo. Un crédito puede ser avisado al beneficiario a través de otro banco sin compromiso por parte del banco avisador. Sin embargo, este banco debe poner compromiso en verificar la aparente autenticidad, ¿sí? Del crédito. ¿Qué sucede? Supongamos, yo puedo tener dos bancos corresponsales, uno que haya sido simplemente avisador y otro que sea pagador, sí. Pero si ese banco avisador, solo en esta función de mandato, es decir, solo con esta relación de mandato con el banco emisor, no puede directamente informar. Es decir, el banco avisador tiene que revisar que ese crédito que le está llegando a través de ese mensaje SWIFT sea aparentemente correcto, es decir, exista, sea real. Si el banco avisador detecta que hay alguna inconsistencia, puede denegarse a avisar, es decir, denegarse a comunicárselo al beneficiario. Obviamente que de ser así tiene que hacerlo inmediatamente al banco emisor, darle aviso, ¿sí? En este sentido no tiene más compromiso que el aviso con el beneficiario, simplemente le avisó. Ahora, si ese banco corresponsal cumple la función de pagador, el banco pagador, y esto es re importante, no asume ninguna obligación ante el beneficiario. La relación del banco pagador es con el banco emisor y solo con él. Y actúa por cuenta y orden, es decir, por mandato del banco emisor. Como es banco pagador, va a pagarle al beneficiario y luego va a pedirle al banco emisor el posterior reembolso de ese dinero. Es decir, que le cumpla esa deuda. La otra posibilidad es con el banco que el banco corresponsal opte por una función de banco aceptante. En este caso, el banco aceptante, ¿sí? Obviamente por mandato del banco emisor y a través de la relación de crédito que tienen,
va a aceptar una letra de cambio que el beneficiario emita, va a ser el banco aceptante quien la va a firmar. El beneficiario la va a emitir y el banco aceptante, por orden y cuenta del banco emisor, va a aceptar esa letra de cambio. Y obviamente se va a obligar a pagarlas a su vencimiento. El banco negociador es el banco en el que podemos descontar las letras de cambio. Entonces, un banco va a ser negociador y es decir, el corresponsal va a optar por, va a realizar esta función de negociador cuando el banco emisor así lo indique. Y en ese sentido, si es así, es decir, si el banco emisor te designó como banco negociador, estás en condiciones de descontar la letra de cambio que presente el beneficiario, ¿sí? Y luego, una vez que eso suceda, el banco emisor le reembolsará los anticipos realizados, ¿sí?, al beneficiario por parte del banco negociador. El banco confirmador es de alguna manera el más complejo porque solo en este caso el banco corresponsal, cuando se convierte en banco confirmador, lo que hace es añadir su confirmación, ¿sí?, a el crédito. Es decir, si nosotros teníamos un primer obligado al pago que era el ordenante, pero que cuando se convirtió en una carta de crédito, el banco emisor se convirtió en el primer obligado al pago y el segundo había sido el ordenante, cuando hay un banco confirmador, es decir, cuando la carta de crédito es confirmada, el banco confirmador es el primer obligado al pago. Entonces, el primer obligado al pago es el banco confirmador, que es el banco corresponsal que se convirtió en confirmador. El segundo obligado al pago es el banco emisor y el tercero es el ordenante. ¿Sí? Hasta acá, ¿sí?, hasta las relaciones, los dejo con este video. ¿Y qué les voy a pedir? Que lean, ¿sí?, que lean por favor la carta de crédito para que podamos charlar sobre este tema y avanzar en la clase un poco más con las modalidades para no mezclarlos demasiado, ¿sí? Es un tema complejo, por eso me interesa que puedan entender estas relaciones que hay entre las distintas partes intervinientes. Bueno, espero les haya servido este video y nos estamos viendo este miércoles.